Realmente, pues, la neurociencia nace de la rama de la medicina y que busca entonces comprender cómo funciona el sistema nervioso, entre esos, pues, el cerebro como tal. Y ellos comienzan pues como a hacer como estos estudios, estas investigaciones, centrados mucho entonces en el bienestar, en el manejo de emociones, un montón de temas ya a nivel de salud, y descubren en estos años que no solo se pueden vincular pues el sistema, no solo se pueden acercar al sistema nervioso, sino que necesitan también unirse a diferentes ramas del entretenimiento, a diferentes ramas de educación, para poder entender realmente cómo funciona el cerebro como tal. Y es ahí donde la neurociencia entonces evoluciona y se convierte como en esa ciencia que trata de estudiar y comprender el funcionamiento y la estructura de todos nosotros, de todo nuestro ser. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí entonces sale una de las conclusiones de la neurociencia, y es: nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones son posibles gracias a unas sustancias mensajeras que habitan en nuestro cerebro que se conocen como los neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los neurotransmisores a fondo, pues aunque son demasiados, y creo que en esta charla sería imposible verlos todos. Vamos a ver algunos de los principales neurotransmisores. Y al saber cómo funcionan estos neurotransmisores, al saber cómo funciona nuestro cerebro, podemos empezar a crear entonces estrategias gamificadas, películas, lo que ustedes deseen, videojuegos, para poder conseguir un resultado de lo que de lo que se quiere. Miren que con estos neurotransmisores, eso fue algo que se conoce, una de las ramas de la neurociencia, se conoce como neuromarketing, y lo pueden ver entonces en las redes sociales, cuando vean entonces el documental que propuso César, van a notar que mucha gente estuvo trabajando en cómo poder obtener la atención de ustedes, y para eso tuvieron que estudiar cómo funcionaba nuestro cerebro, cómo funcionan estos neurotransmisores, y ahorita van a aprender ustedes esto, ¿cierto? Entonces están estos neurotransmisores, vamos a ver entonces la dopamina. La dopamina, y bueno, algo que sí quiero dejar en claro es: estos neurotransmisores hacen más cosas, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar en lo que a nosotros nos interesa de su funcionamiento para lo que queremos construir cuando usamos gamificación, ¿cierto? Entonces está la dopamina. La dopamina funciona como neurotransmisor para iniciar el proceso creativo. Activa el cerebro como para: hey, vamos a generar ideas. ¿Listo, muchachos? Prepárense. Y ahí en el momento que te dice vamos a generar ideas, genera de una motivación. Y cuando tú te motivas, automáticamente el cuerpo entra en algo que se llama el modo enfoque. Y ahí ustedes comienzan a sacar su máximo potencial. Y es importante que tengan presente esto de la dopamina y de su cerebro, porque aquí entonces voy a hablar de algo que de pronto se les puede volver peligroso, y es cuando ustedes consideran que creen que son muy buenos a hacer multitasking o a hacer multitarea. Realmente antes están dañando su cerebro cuando están haciendo ese tipo de acciones. La multitarea realmente no está diseñada para el cerebro que nosotros tenemos. Nosotros somos mucho más eficientes, mucho más productivos cuando estamos enfocados. Entonces, sí les dejo de consejo que traten de, cada vez que ustedes vayan a ejecutar alguna tarea, de enfocarse en realizarla 100%, de empezar y terminarla, porque si no, sus cerebros se van a volver más perezosos, lo cual se puede traducir en que pierden capacidades de creatividad, de generación de ideas, entre otras. Entonces, aquí vamos a ver, entonces, la dopamina es clave en esta parte. Entonces, cuando ustedes inician ese proceso creativo, se motivan y enfocan, están listos para entonces recibir información. Luego vamos a ver las endorfinas. Las endorfinas te generan esa sensación de bienestar, de calma, de tranquilidad, de respirar. Y entonces funciona como un potencializador. Un potencializador que te ayuda a ver las ideas de otro modo, a ver más posibilidades. Entonces potencia nuestra capacidad mental, ver más allá, ¿cierto? Luego, entonces, entra la serotonina, que te ayuda al control de las emociones. Entonces, cuando tú estás súper enfocado, y para todos los presentes que estén acá y que jueguen videojuegos, cuando ustedes están enfocados, se dan cuenta que son totalmente lógicos, o sea, están 100% metidos. Las emociones no existen en ese caso. Y es gracias a la serotonina que literalmente las aniquila, las frena y te ayuda a que todo el tiempo no te desvíes de tu propósito. ¿Listo? Luego vemos entonces la oxitocina, que lo que hace es generar confianza en ti y que la gente te vea como una persona confiable, lo cual se traduce como empatía. ¿Listo? Luego entonces viene la adrenalina, que entonces es al igual que las endorfinas, es lo que potencia nuestra capacidad mental. La adrenalina potencia nuestra capacidad física. Es por eso que cuando nosotros jugamos, nos salen esas jugadas súper raras, súper locas, súper tesas, donde vimos como mil posibilidades y elegimos el mejor camino. Fue como si se detuviera el tiempo, y es porque estas dos neurotransmisores se conectaron, y entonces tu mente y tu cuerpo están funcionando sincrónicos para poder resolver cualquier tipo de problema, ¿cierto? La adrenalina también se conoce como el neurotransmisor que te ayuda a sobrevivir, ¿cierto? Luego entonces vamos a ver estas dos, ¿cierto? Está el glutamato, que es el neurotransmisor de la memoria, es el que ayuda para que tú guardes un conocimiento, y hay que tener cuidado porque en exceso es perjudicial para la salud. El glutamato es el que causa, es el neurotransmisor que falla y que causa entonces las epilepsias. Y pueden leer al respecto, genera muchos problemas el glutamato. Pero entonces el cerebro está diseñado para listo, le metiste ese turbo, lo veo como un carro, activaste el turbo, y entonces entra entonces el neurotransmisor que se llama GABA. Y el neurotransmisor lo que hace es, voy a apagar ese fuego, voy a calmarlo, y listo, yo me encargo de el control de que no se desborde el glutamato. ¿Listo? Por último, entonces está la acetilcolina, que lo que ella hace es coger la memoria, todo lo que se puso, y lo empieza a organizar. ¿Listo? Entonces vemos estos neurotransmisores principales que van a ser claves cuando estamos gamificando
Y bueno, no espero que después de esta charla salgan a gamificar, es algo que requiere realmente de tiempo y de estudio, pero entonces con estas primeras bases sé que van a entender un poco más lo que hacen esas empresas, que sí, como mi empresa, que sí ya tiene estrategias en gamificación, pero también ustedes pueden aportar con mejores ideas para potencializar esas estrategias, ¿listo? O esos videojuegos. Entonces vamos a ver entonces ahora sí los elementos de juego. Vamos a analizar entonces los juegos como tal. ¿Qué tienen los juegos? ¿Qué es lo que hace que los juegos logren tan buenos resultados en los seres humanos? Lo primero que tienen los juegos son las reglas. Cuando usted empieza un videojuego, te plantea de una las reglas, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Y en base a eso el cerebro entonces es ultramente inteligente y dice, ok, si ya tengo unas reglas, entonces puede entender las posibilidades y tratar de ser tan creativo como para explotar esas posibilidades. Entonces las reglas causan algo muy beneficioso en el cerebro. Luego pasamos a la narrativa. Todos los videojuegos tienen una narrativa, aunque algunos muy pobres, otras muy complejas, pero entonces esa narrativa bien llevada te ayuda a que enganches a las personas, que las personas te quieran escuchar, quieran entender. Entonces aquí hay juegos como Assassin's Creed, Age of Empires, que han cogido la historias de grandes líderes del mundo y la fueron llevando de a poquito. Le inventaron a ciertas cositas para volverlos interesantes, pero es lo normal, o sea, la narrativa logra eso, no tiene que ser 100% verídica, pero por lo menos te dejó las bases. Y ahí es importante el saber contar historias. Si alguno está interesado, pues en varias universidades yo también dicto lo que es storytelling, pero contar historias es muy importante para las estrategias, sobre todo estrategias comerciales. ¿Qué más tienen los videojuegos? Al principio de un videojuego, cuando tú inicias, tú sabes específicamente cuál es tu objetivo final y cuáles son las metas pequeñas que debes cumplir. Entonces, tu meta es esta y está en varios objetivos, pero tú ya sabes qué es lo que tienes que lograr. Entonces, al tener claro, y a eso se ve mucho cuando nos enseñan sobre tener nuestro horizonte, tener nuestras ideas, que miremos a dónde vamos a llegar, nos lo dicen desde el colegio, los videojuegos lo logran muy rápido porque desde el principio te están diciendo, esta es tu meta final, tienes que salvar el mundo, listo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Cumpliendo esos objetivos, creciendo. Otra cosa que tienen los videojuegos es la libertad de elegir. Digamos que si miramos la educación que tenemos desde nuestros colegios, nosotros no tenemos esa libertad, sino que inmediatamente nos cuentan de forma lineal todos los temas, ya sea de matemáticas, español, inglés, todo eso nos lo están enseñando de forma lineal. No tenemos por dónde agarrar, ¿cierto? Y ahí es donde entran los videojuegos a hacerlo mucho mejor, porque ellos te dicen, bueno, vamos a aprender, el objetivo es el claro, vas a aprender inglés, entonces, pero lo vamos a hacer a tu modo. ¿Por dónde quieres coger? ¿Cuál es el camino? ¿Qué quieres leer primero? Pero también te va restringiendo, gracias a las reglas, a que cojas el tema que más sea pertinente. ¿Listo? Entonces tú sientes que realmente estás eligiendo, pero también tienes un control. Entonces los videojuegos logran eso y los juegos como tal. La libertad para equivocarse. Esto es muy importante. Creo que todos los seres humanos sabemos de antemano que cuando nos equivocamos aprendemos algo, ¿cierto? Ya sea cuando, no sé, elegimos a esa pareja que nos dejó como amigos, entonces entramos en la friendzone, entonces ya aprendimos algo. Ya sabemos qué hacer para que no nos vuelvan a dejar en la friendzone, ¿cierto? Entonces, esa libertad para equivocarse en los videojuegos es vista por el lado del riesgo. Tú te puedes equivocar en los videojuegos muchísimo y no importa porque ahí se conecta con la retroalimentación. Cada vez que te equivocas, sabes por qué te equivocaste y mejoras. Entonces, tu automejora es muy veloz y es lo bueno que logra, digamos, este elemento de juego. Están las recompensas. Ustedes notan que para los videojuegos, ustedes cada vez que logran un pequeño objetivo, van a recibir algo, van a recibir vidas extra, van a recibir monedas, un montón de elementos que están ahí para que tú sientas ese placer, ¿cierto? Y como vimos anteriormente, pues aquí hay algunas la dopamina en este caso, es la que más se activa, ese neurotransmisor, cuando recibimos recompensas. Sobre todo porque la dopamina es la que activa esa parte de motivación de obtener algo. Vos tenés que obtener algo y cuando lo tienes, wow, sentís ese descanso, esa felicidad, ¿listo? Ya vimos retroalimentación, que es el videojuego automáticamente te dice cuando te equivocas, entonces tú siempre sabes por qué te equivocaste, cuál fue tu error, y ese error normalmente se le conoce como estatus visible, te aparece en la pantalla Game Over, ¿listo? Y para la gente, pues, cuando ustedes gamifican, tienen que pensar mucho en eso, o sea, ¿cómo le dejo las variables visibles a las personas que sepan que si se equivocaron, perdieron esa recompensa, perdieron esa variable? Y con eso ustedes retroalimentan, porque el cerebro automáticamente va a entender, ok, me equivoqué y debo mejorar, ¿listo? En un juego siempre se conecta con esa parte de cooperación y competencia. Uno pensará, ¿será que los juegos de un jugador también logran eso? También logran eso. ¿Cómo lo logran? Cuando ustedes aparecen en las consolas, ese logro que nadie tiene. Lo lograste pasar en 8 horas antes. Lo lograste pasar, lograste sin que te pegaran ni una sola vez. Entonces miren que siempre está generando competencia o que digamos tú te quedaste atrapado en algo, entonces buscas en internet y un montón de personas están resolviendo o creando videos o contenidos para cooperar y que todos se puedan pasar el juego. Entonces miren que el juego logra eso y aquí y véanlo digamos en la vida de ustedes diaria. O sea, ustedes buscan que todos sus compañeros avancen con ustedes, ¿cierto? Es parte, digamos, de la organización Bancolombia. Digamos, la restricción de tiempo es otro de los elementos de juego que es muy importante y ustedes lo han visto, cómo se sienten, cómo se emocionan o cómo se tensionan ustedes cuando ven esa cuenta regresiva. Tienen 1 minuto, 5 minutos para hacerlo. Piensen, digamos, cuando tienen que entregar un proyecto, saben que tienen un deadline, tienen una fecha que tienen que entregar, cómo se sienten, esa tensión, ese estrés, ¿cierto? Digamos que en este caso, si sabes manejar muy bien como esa restricción de tiempo, puedes lograr potencializar tus ideas, ¿cierto? Yo hago un ejemplo aquí muy gracioso respecto a lo que pasa mucho con las personas cuando tienen ganas de orinar, y es que el cerebro, entre más urgencia tiene,
más creativo es. Y ustedes, si alguna vez experimentaron eso, van a empezar a notar que el cerebro comienza a arrojar ideas increíblemente extrañas, pero súper creativas. Y han hecho muchos experimentos sobre eso porque es interesante cómo el cerebro se activa cuando tiene ese deadline, porque se vuelve ultra creativo. Es importante, digamos, cuando ustedes gamifiquen o estén creando una estrategia, cómo van a afectar esos neurotransmisores, sobre todo con el progreso. Las personas tienen que ver que están obteniendo algo, que están creciendo, que hay una meta grande, que hay pocos objetivos y en qué progreso van, en qué parte están logrando, pues qué parte de la historia que ustedes le crearon están llegando. Es importante eso. Y por último, pues vamos a terminar con el elemento de juego que es muy conocido, es la sorpresa, esos giros en la trama de la narrativa o esos giros de mecánicas, algo que cambió. En los juegos actúa muy bien, pero entonces piénsenlo entonces en esas estrategias de mercados, esas estrategias en las que y es gracioso porque hicimos un experimento en donde poníamos y creo que es muy conocido, poníamos, digamos, esa caja estilo Mario Bros con la duda. Entonces, las personas empezaban, y yo lo hago, digamos, en aulas de clases, en el aula de clase, yo soy docente de semillero de videojuegos en Montessori, y lo hago con mis chicos. Pongo esa cajita de interrogante que tiene algo, ellos están motivados, obviamente hay unas reglas que tienes que cumplir para poder abrirla, pero hay un elemento sorpresa. Tú sabes que está ahí, sabes que lo necesitas. Y es como logras generar esa tensión, ese enganche, para que las personas digan, ok, yo quiero obtener este premio, entonces me tengo que esforzar, tengo que cumplir algo. Y es bueno que en sus estrategias piensen en eso. ¿Dónde está ese elemento sorpresa? Para motivar a esos jugadores, para motivar a esas personas a que consuman algo, logren algo, ¿cierto? En conclusión, pues, de lo que vimos, pues, de lo que es cómo afecta el cerebro la gamificación, podemos notar entonces que hay un enganche y una motivación. Siempre sus usuarios van a sentir eso. Se vuelve divertido. Ustedes van a lograr que las personas aprendan temas. A nosotros nos ha tocado temas tan complejos como explicar cómo se hace una hidroeléctrica y volverlo divertido para niños, o la minería en Colombia. Han sido retos muy increíbles que hemos tenido, pero volverlos divertidos hace que las personas quieran interesarse de eso. Yo soy de los creyentes de que no hay tema aburrido, sino el speaker es el causante de eso. Entonces, es la metodología. O sea, todo se puede volver divertido, puedes apasionar a alguien de cualquier tema si lo haces de forma creativa, de forma interactiva, o lo haces con una narrativa que sea atrayente. Contando historias es muy divertido hacer las cosas. La retroalimentación, las personas comienzan a aprender constantemente en dónde se equivocaron, pues eso logra la gamificación. Logras fidelización, que es algo muy importante para los clientes, o sea, y para cualquier organización que queden fidelizados. Como les hablé, digamos, si se maneja muy bien para las capacitaciones y se enseña bien, digamos, y se usa muy bien como la gamificación, puedes lograr que las personas hasta sean increíblemente productivas. En los estudios que logré hacer, aumentaban en un 35 hasta un 45%, dependiendo pues también de la persona. Entonces, es un logro muy bueno para cualquier organización. Vemos entonces la transformación digital, pues actualmente pues ya tenemos el celular, ya vivimos con la tecnología, ya es una extensión de nosotros. Entonces, la gamificación pues está empezando a ser un poco más digital. Y uno de los grandes ejemplos de eso ha sido, y que tiene grandes logros, ha sido Duolingo, que es una plataforma para enseñar inglés y lo hace de modo gamificado. Y conocemos ya a un portero de una parcelación que aprendió un montón de idiomas gracias a estar ahí trabajando y a la vez también aprendiendo en su tiempo. Entonces, miren los grandes beneficios que trae también la gamificación. Por último está la retención del conocimiento y quizás en lo que yo más me he enfocado como profesional. Como lo dijo César, pues yo soy un amante de los videojuegos, juego desde muy chiquito, 4 o 5 años. Mi tesis de grado fue de videojuegos, hice una maestría de videojuegos, estoy investigando sobre los videojuegos y algo que he entendido es que los videojuegos y la gamificación como tal, estos nuevos conceptos en donde el juego ya está empezando a estar en nuestras vidas, nos va a ayudar a que la educación, los conceptos, las capacitaciones, el entrenamiento evolucione a un nivel donde ya podamos realmente certificar que las personas sí están reteniendo lo que nosotros queremos y eso es un gran logro para nuestra generación, porque lo habíamos perdido, ya que digamos la educación y esto pues viene teniendo muchos problemas actualmente en este tiempo. ¿Listo? No siendo más, pues les agradezco a todos los que están acá, a todos los presentes. Si quieren consejos sobre eso, si quieren estudiar, indagar o profundizar más sobre los temas de neurociencia, neurogaming, pues la neuroeducación, que es donde ha sido, pues donde yo me estoy enfocando, pues aquí dejo mi correo para que me contacten y bueno, nuevamente muchas gracias a César y un honor estar aquí.